diagramo dividido 2 en forma vertical para cada uno de los apoyos, o podríamos tener apoyado un barco portacontenedores completo de varias cientos o miles de toneladas, y íbamos a tener unas reacciones de vínculo adecuadas a esa carga que le hemos puesto. Y en ningún momento, y repito, ustedes lo terminaron de ver hace 2 días en el parcial, en ningún momento hicimos mención a la constitución de los elementos con los que trabajamos. O sea, ustedes resolvieron 2 diagramas de características y 2 reticulados, y ni Estefanía, ni yo, ni nadie le dijo de qué están compuestos esas estructuras. ¿Por qué? Porque como simplificación, cuando uno estudia estabilidad, trabajamos con un material ideal que no tiene peso propio, o sea, las reacciones de vínculo, los momentos de empotramiento y todo lo demás, simplemente responden a las cargas que yo le he aplicado a la estructura, nada más. No hay peso propio, es un material ideal que no tiene peso propio y que a su vez tiene una resistencia infinita, o sea, le podemos cargar, como les decía, exagerando los términos, desde una carga mínima hasta una carga exageradamente grande, que no se va a romper nunca ese material. Ahora bien, esta segunda etapa de la materia, vamos a ver que la cosa no es así. O sea, y intuitivamente ustedes lo saben, que si tienen una barra de madera liviana o de plástico, va a tener una cierta resistencia y no va a poder soportar cargas más allá de un cierto valor, de un cierto límite. Si en lugar de eso reemplazamos ese plástico o esa madera liviana por una madera más resistente, más pesada, y siempre doy el ejemplo porque es un ejemplo que es válido y está bastante al alcance de todo el mundo, la madera de quebracho colorado, una madera dura, tan dura es que será utilizado durante casi un siglo para hacer durmientes de ferrocarril. Buena parte de los durmientes de lo que queda de nuestro sistema ferroviario es quebracho colorado. Y a su vez, si yo reemplazo una madera dura por un acero, voy a tener una mayor resistencia porque es un material con mayor resistencia. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar con materiales reales. Vamos a ver estructuras como las que vimos para el primer parcial. Pero esas estructuras van a tener una característica que vamos a ver dentro de un rato, que depende del material con el cual han sido construidas. Para lo cual tenemos que manejar otros conceptos, como es el concepto, a ver si puedo bajar No, el yo lo apunte. bajo. Ah, dale, ahí está, las tensiones. Y aprovecho, piensen que yo siempre digo lo mismo. Ustedes cuando están empezando en la carrera ven física general, física del continuo, después ven óptica, después ven calor, después ven termodinámica, después ven máquinas hidráulicas. Fíjese cómo todo se va haciendo más específico. Y cuando me refiero a más específico, me refiero a que le están agregando una cuota de realidad. Esa es la parte ingenieril que nosotros ponemos en un punto, porque nosotros arrancamos estudiando todos los sistemas ideales, es lo mismo que hicimos, dijimos, tenemos un cuerpo rígido, infinitamente rígido, no se iba a deformar. Creo que no es novedad para nadie que si ustedes ven cualquier estructura, cierta deformación le pega, entonces esta segunda parte, al no ser por ahí tan mecánica, es, en mi opinión, mucho más atractiva para mí, para los alumnos, porque toca esta cuota de ingeniería que es como que arrancan a entender el porqué de todo lo que les explicamos antes. Creo que es una buena forma de ver esta segunda parte. Lo que requiere es mucha comprensión de texto, requiere, requiere un entendimiento teórico que está muy bueno, eh, pero que bueno, muchas veces uno quiere aplicar una formulita, cerrar el ejercicio y irse a casa, y a veces no es tan así. Entonces, mi recomendación es que en esta segunda parte entiendan más fuertemente la teoría para poder aplicarla a las prácticas.
exacto. Fíjense que nosotros hasta el jueves nos manejamos con realmente no demasiados conceptos, no hemos visto demasiadas cosas nuevas, en el sentido que planteamos una serie de reglas para determinar reacciones de vínculo, las verificamos, como le digo, siempre trabajamos con toneladas, kilonewton, kilogramo fuerza. Hemos dado una serie de reglas y ayudamos al análisis de la estructura poniendo unos puntos característicos dentro de la estructura para que ustedes puedan analizarla punto por punto y a partir de eso determinar una tabla y a partir de esa tabla determinar un diagrama. Y si está todo bien hecho, lo mismo para los reticulados, si está todo bien hecho, tenemos que tener un resultado único para todos los parciales y para todos los ejercicios. O sea, para una determinada estructura el momento máximo puede ser negativo y valer tantos kilonewton metro. En esta segunda parte, y un poco retomando lo que dice Estefanía, no necesariamente el resultado de uno tiene que ser igual al resultado de otro. ¿Qué quiero decir? En ambos casos tiene que poder sostenerse y resistir las cargas que le estoy aplicando desde ya, si no el ejercicio está mal. Pero digamos, alguien puede resolver una estructura con un material que es madera y otro puede resolver una estructura con un material que es acero. Entonces, no hay una resolución única, no hay una solución única, y aún trabajando con el acero, podemos tener una viga construida por una sección rectangular de acero, que después vamos a ver que no es la más eficiente, o podemos tener, que es lo que generalmente vamos a utilizar, una viga constituida por un perfil doble T, un perfil laminado doble T, del cual van a tener o ya tienen subida unas tablas donde están las características de esos perfiles. Eso lo tenemos que ver también en una clase de momentos de superficies planas que todavía tenemos pendiente. Y ahí vamos a ver una serie de características según la sección del material que nos van a ayudar en esta segunda parte de resistencia de materiales. Entonces, ahí en esta segunda parte va a empezar a trabajar con criterio de ingeniería. ¿Sí? ¿Viste? Ustedes tienen que defender una posición de decir, no, esta estructura yo la hago de tal manera y con esto tiene que soportar la carga que le estamos aplicando. Para ello, trabajamos con un concepto nuevo, que es el de tensión. Ahí tienen la definición de tensión. Y ahora nos vamos a centrar en un valor que, como dice lo que tenemos a la vista, ya no va a estar simplemente en unidades de fuerza, sino van a ser unidades de fuerza dividido unidades de superficie. Ustedes lo tienen a la vista, unidades de fuerza sobre unidades de superficie nos va a dar una tensión, y yo esa tensión la tengo que comparar con la tensión máxima que puede soportar el material. Si estamos por encima de esa tensión máxima, la estructura se nos rompe y no nos sirve. Tenemos que estar por debajo de un determinado valor. Para ello, ¿puedes bajar un poquito, Estefanía? Ahí está. Un poquito más. ¿Querés Esto, la otra página? sí, lo que estamos viendo, les reitero, tensiones, baja un poquito más, están los tipos de estado de tensión. A ver si llegamos al ensayo. Ahí Ok. está, ahí está, ahí está, muchas gracias. Como les decía recién, si yo tengo una viga o una pieza constituida por madera, va a tener una resistencia, si es una madera liviana, si es una madera dura, como repito la del quebracho colorado, va a tener otra resistencia.
Si es aluminio voy a tener otra resistencia, si es plástico voy a tener otra resistencia, si es acero voy a tener otra resistencia. Y para los distintos materiales hay una serie de ensayos que se aplican en los laboratorios de ingeniería que nos da las características de ese material. Y hay muchos tipos de ensayos. Hay ensayos destructivos, ensayos no destructivos. Por ejemplo, el que vamos a ver y tenemos en la foto de la máquina de ensayo es un ensayo destructivo, o sea, la probeta que se coloca dentro de la máquina termina destruida. Pero no en todos los casos podemos hacer eso. Por ejemplo, hay ensayos de fisuración de materiales que se aplican en ferrocarriles sobre un vagón especialmente adaptado que con elementos electrónicos va determinando si hay fisuras en los rieles, o sea, si hay peligro de rotura de un riel y consiguiente descarrilamiento. Hay ensayos de choque, ensayos de torsión, hay ensayos químicos de resistencia a la corrosión, hay ensayos eléctricos de resistividad o conductividad eléctrica, si nosotros estamos trabajando con materiales destinados a la instalación eléctrica. O sea, hay muchos ensayos que no tenemos, digamos, el tiempo de evaluarlos cada uno con detalle. ¿Puedes bajar un poquito que se vea bien la máquina, Steffi? Perdón, ¿para que perdí mi mouse por algún motivo? A ver. ¿Qué quieres ver? ¿Subir a ver la página? La foto, si se podemos entrar a la foto. Ahí está perfecto. Gracias. Bueno, entonces como les decía, a mí me da un material, yo en principio no sé qué características tiene ese material. Tengo que hacerle una serie de ensayos para saber qué puedo pedirle a ese material y qué no. Y el ensayo más importante que nos vamos a centrar en esta parte de la materia es el ensayo de tracción. Para ello, contamos con la máquina de la cual tenemos dos fotos a la vista. Esa máquina tiene una base de color marrón en forma de trapecio, que ven abajo, un par de columnas circulares verticales, un cilindro hidráulico color marrón en la parte superior y dos cabezales de color rojo en forma de U que tienen esos cabezales una pieza, una mordaza que sostiene a la probeta que yo estoy ensayando. No se ve demasiado bien la probeta que estoy ensayando, a ver si con el puntero del mouse, no sé si ustedes lo ven, donde estoy pasando el puntero del mouse tenemos una barrita de No, acero. vos no No, lo vas a ¿no? ver, pero, o sea, ellos no lo van a ver, pero quiero dejar de compartir un segundo porque les cuento, como ya saben, yo soy exalumna y yo cursé, estaba buscando esto, por eso había apagado la cámara. Cuando yo cursé Ciencia de los Materiales, que es la correlativa, tuve la suerte de que en el laboratorio tenemos en el subsuelo una máquina de ensayo de tracción. A ver si se ve. ¿Ven? Esta es la probeta. Tiene una segunda mitad, si se fijan, esto está levemente roto. Después, si lo quieren ver bien de cerca, yo se los puedo alcanzar a la clase el jueves. Pero lo que tiene de interesante esto es que si se fijan la forma, es un poco más angosta en el centro. ¿Ven? Esta es la primera mitad de la probetita que se ensaya a tracción. Ensayar a tracción es lo que decíamos en clase, ¿no? Se agarra una presa de un lado y del otro y se estira como para justamente ver cuánta resistencia tiene a ese estiramiento. Espero que con eso se haya visto, Ale, por lo menos que en la foto te queda chiquito. Sí, yo tengo una barra, si me acuerdo la llevo el jueves, una barra que hemos ensayado en la UTN, donde se ve la rotura, en fin, las cosas que vamos a ver a continuación. Yo no sé si acá se ve, no sé si ustedes ven Yo en este momento no lo estoy... Ahora sí, ahí volvió, ahí está, esto ahí que lo está acá. tengo.
Ahí está perfecto. Donde tenés la manito del cursor, esa es la probeta. Es una barrita de acero redondo de construcción, que es la que está sometida a ensayo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por supuesto, todo esto está en función de normas y reglamentos para garantizar, digamos, la reproducibilidad del ensayo, y que este ensayo lo hagamos en la UADE, lo hagamos en la UTN o lo hagamos en un laboratorio en Jujuy, nos dé resultados válidos y equivalentes. ¿Cómo funciona esto? Esa probetita que recién estábamos marcando está sujetada a esos dos cabezales de color rojo, con unas piezas intermedias de color negro, que ajustan la probeta e impiden que resbale, y por medios eléctricos o hidráulicos o neumáticos, dependiendo del tipo de máquina, esos dos cabezales rojos se empiezan a separar. El de abajo queda fijo, el de arriba empieza a subir y empiezan a estirar la pieza. Pero para esto, para que el ensayo sea válido, fíjense el diámetro de la probeta y el diámetro de las columnas que conforman la máquina de ensayo. Fíjense que son columnas bastante gruesas. ¿Por qué es esto? Justamente porque la máquina de ensayo se diseña en función de los materiales con el que está constituida por piezas completamente sobredimensionadas, de tal manera que no se deforme la máquina de ensayo. De esa manera el ensayo no sería válido. Si se deforma la máquina con la cual yo estoy ensayando la probeta, no me sirve para nada. La máquina tiene que ser lo suficientemente rígida, o sea, sobredimensionada, para asegurarnos que cuando yo estoy separando esos dos cabezales de color rojo, lo que se deforme sea la probeta y no la máquina. Entonces, al momento de empezar el ensayo, esa probeta tiene una longitud inicial medida previo a colocarla dentro de la máquina, una longitud inicial L sub 0, y un área inicial A sub 0 o S sub 0, dependiendo de la bibliografía, le ponen esos dos valores, A de área o S de superficie, y con esos valores iniciales partimos. Se le empieza a aplicar carga en el sentido de tracción, o sea, separando los dos cabezales rojos. Esa carga se aplica en forma cuasi estática. Esto no es un ensayo de choque, no es un ensayo de velocidad, es un ensayo donde la carga se va aplicando en forma gradual y la máquina tiene asociada una computadora que vemos a la izquierda con una pantalla y tiene elementos donde mide la carga aplicada y la deformación de la pieza. Le vamos aplicando carga, como les digo, gradualmente, no en forma violenta. En principio vemos que no pasa nada, no hay deformación. En esta pantalla nos aparece una curva que vamos a ver a continuación que nos da la deformación en función de la carga aplicada. Y de a poco esa probeta se va estirando. Se va estirando, en la medida que le aplico más carga se estira más. Sigo aplicando carga en forma continua, cuasi estática, muy suavemente, pero en forma continua. Y en la medida que la probeta se alarga, si vemos con detalle, vamos a ver que más o menos en su tercio medio, en la mitad de la luz de esa probeta, de la longitud de esa probeta, la superficie de la probeta se va achicando. ¿Por qué? Porque el material de la probeta no recibe aporte de material ni quita de material. El volumen de la probeta sigue siendo el mismo. Entonces, en la medida que yo la estiro, la superficie de la pieza se va achicando.
Y eso es lo que se llama estricción de la probeta. En el tercio medio se va achicando la sección, con lo cual la tensión, o sea, el cociente entre carga aplicada y superficie va creciendo, hasta que llega un momento que con un ruido bastante fuerte la probeta se parte en dos y termina el ensayo ahí. Llegamos a la rotura. Y ese es el ensayo de tracción. Por supuesto, es visualmente muy interesante, auditivamente interesante, se escucha el ruido de la probeta al romperse, y eso no serviría de mucho si yo no tengo un gráfico y una máquina que me registre los valores, que, repito, es lo que se ve a la izquierda de la máquina de ensayo. Claro, porque ¿Qué al fin y al cabo la idea del ensayo piensen que es justamente entender el comportamiento del material. Esto no es que se hace una vez y quedan los datos. Esto se tiene que hacer por cada material que quieran testear a tracción y después por cada tipo, porque ustedes acuérdense que tienen aceros de distintos tipos, tienen materiales de distintos tipos que de nuevo van a profundizar en otras materias, lo cual es muy interesante porque si ustedes van a Sindar, por ejemplo, no hace los mismos aceros siempre, va a estar sujeto a los distintos tipos que desarrollan, con químicos, etcétera, pero lo divertido es eso, es que cada material tiene un gráfico, tiene unos resultados distintos, tanto para tracción, compresión, porque ustedes no siempre quieren que sea lo más resistente, a veces no quieren que sea tan resistente, a veces necesitan, o por una cuestión de arquitectura, necesitan que se deforme, hay un montón de casos, un montón de casos. También consideraciones de dilataciones o contracciones del propio material, pero todas esas características la tienen que saber. Y creo que una cosa importante a recalcar, Ale, que me olvidé al principio, es que hay una diferencia entre dureza y rigidez. La Sí, dureza es superficial. Nosotros podemos rayar un material y hay materiales que, como por ejemplo un cristal, que nunca en la vida vas a rayar, lo vas a poder rayar. Mientras que la rigidez tiene que ver con esta condición de yo lo someto a esfuerzos y no se deforma. Pero bueno, efectivamente. ya estoy. Y podemos pasar el gráfico de deformación, de tensión de formación. Ahí está, pará un poco ahí, pará un poco ahí. A las definiciones. Ahí está, gracias. Y acá vamos a ver, ahora con el gráfico lo vamos a ver mejor, el tema de las deformaciones. Porque acá no solo importa la carga aplicada, sino la deformación de la pieza. O sea, en casos de resistencia de materiales y en caso de estructuras, en caso de las estructuras civiles, no solamente, y de civiles que son lo que más conozco, pero en todas las estructuras, en las industriales o mecánicas también, importa no solamente la carga que resisten, que por supuesto es fundamental, sino la deformación. O sea, si un material se deforma mucho por ahí, puede resistir la carga, pero no me sirve a mí. ¿Por qué? Porque no me interesa que tenga mucha deformación. Siempre les doy el ejemplo de si alguna vez han caminado sobre un tablón en una obra. Tablones tienen 6 metros de longitud, se utilizan como pasarela en las obras, y cuando uno va caminando por un tablón, cuando está apoyado cerca del apoyo, nuestros conocidos apoyo fijo y apoyo móvil, uno no siente absolutamente nada, o sea, no hay deformación. En la medida que vamos a la mitad de la luz de, del tablón, vemos que en la medida que caminamos el cuerpo no solo avanza, sino que sube y baja. O sea, el tablón se deforma, cosa que nadie debe sorprenderse en un tablón de madera. Ahora, si esa deformación la tenemos en una viga de hormigón, ya es para preocuparse. Ya no es cómodo, por más que la viga no se rompa, no es cómodo, no es seguro. En el caso de un puente, por ejemplo, que son básicamente vigas sobre apoyos,
tampoco tenemos que tener una deformación tal que, digamos, si nosotros vamos con un vehículo, digamos, tengamos una primera parte donde circulamos barranca abajo, con pendiente positivo, pendiente negativo, bajando, y una segunda parte pendiente hacia arriba. No da una sensación de comodidad ni de seguridad, tiene que mantenerse con una deformación limitada. Y un caso que se ve bastante fácilmente sería, por ejemplo, el caso de un ascensor o un montacargas soportado por un cable de acero. En realidad, por razones de seguridad, nunca es un solo cable de acero, siempre son varios. Pero supongamos, llegado el razonamiento al extremo, que es un solo cable de acero. Ese cable no solo tiene que soportar el peso de lo que está en el montacargas o ascensor, sino además su deformación tiene que ser tal que cuando yo llegue con carga a un piso, el ascensor quede nivelado con el piso, no quede ni más arriba ni más abajo. Es una condición de arquitectura, si se quiere, que nos da una sensación desagradable si yo en el ascensor tengo que subir o bajar un escalón. Entonces, acá analizamos fuerzas, tensiones y deformaciones. Y dentro de las deformaciones tenemos las que están a la vista, que son las deformaciones elásticas y las deformaciones plásticas. Las deformaciones elásticas son aquellas en las que el cuerpo retorna a su forma original luego de cesar el esfuerzo. Entonces, para cierto rango de fuerzas aplicadas, o sea, de tensiones sobre el material, yo le aplico una fuerza a la pieza, a cualquier pieza, y cuando yo dejo de aplicar esa fuerza, el material elásticamente retorna a su forma original, a sus dimensiones originales. Es lo que pasa con las gomitas que usamos para atar papeles. Las gomitas las estiramos, cuando las soltamos vuelve a su longitud inicial. Bueno, con el acero pasa algo parecido en otra medida, la deformación es mucho menos visible y las cargas para deformarlo son mucho más grandes. Pero en definitiva, hasta cierto punto que vamos a ver en el gráfico dentro de un momento, cuando yo ceso con la fuerza que solicita la pieza, el material vuelve a su dimensión original. Esas son las deformaciones elásticas. Por encima de cierto límite, aparecen las deformaciones plásticas. O sea, cuando yo supero cierto límite de tensión, el material queda deformado en forma permanente. Ya no vuelve a su situación original. Y eso lo define el límite de elasticidad. Es la tensión por encima de la cual las deformaciones pasan a ser permanentes. Vamos, podemos ir ahí, eso, perfecto. En el apunte, que insisto, recomiendo que lo lean porque por ahí tiene algunos conceptitos que exceden lo que podemos dar acá. De todas maneras, vamos a hacer un repaso el jueves, como para fijar los conceptos. Ese diagrama que vemos ahí es lo que nos va a aparecer en esa pantalla que estaba a la izquierda de la foto en la máquina de ensayo. ¿Y qué es ese sistema de coordenadas XY? Vemos que en X, en abscisas, tenemos un valor epsilon y en ordenadas tenemos un valor sigma. ¿Qué son esos valores? Sigma es el cociente entre la carga aplicada y la superficie sobre la cual se aplica. O sea, es donde aparece el valor de tensión en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y epsilon en horizontal es el cociente entre el alargamiento de la pieza y la longitud inicial de la pieza. O sea, epsilon es igual a longitud final menos longitud inicial, todo dividido sobre la longitud inicial. O dicho de otra manera, delta L sobre L0. De esa manera vamos a tener para cada punto del ensayo un par de valores de tensión de formación
que nos van a mostrar el comportamiento del material frente a una solicitación. Y acá, en el ensayo, van a ver que empieza de cero, o sea, yo no aplico carga y no tengo deformación, y empieza como una recta que llega hasta el punto M, en el cual, en la medida que le voy aplicando carga, va aumentando la tensión y va aumentando la deformación. La primera parte, hasta el punto M, fíjense que es una recta. Fíjense que es una recta. Es una recta con pendiente alfa, que ese alfa depende del tipo de material con el que estemos trabajando. Si uno ve un ensayo real, ese alfa es más grande incluso que el que está ilustrado en la pantalla. Es casi vertical el primer tramo del ensayo, cuando ensayamos acero. Si estuviéramos ensayando un plástico o un material de menor calidad, ese alfa sería mucho más chico. O sea, para la misma carga aplicada tendríamos una deformación mucho mayor. Pero hasta el punto M es una recta. O sea, las deformaciones son proporcionales a las tensiones. Y esa proporcionalidad la da la tangente del ángulo alfa. O sea, para expresarlo en términos matemáticos, en ese primer tramo del ensayo, sigma es igual a epsilon por tangente de alfa. Y ese epsilon, esa tangente de alfa, perdón, esa tangente de alfa, se lo denomina con la letra mayúscula E, y es el llamado módulo de Young. Un material que es único para cada tipo de material, valor que es único para cada tipo de material. O sea, hay un módulo de Young para un plástico, para un aluminio, para un acero. En particular, nosotros nos vamos a centrar en el acero, cuyo módulo de Young es de 2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa relación entre deformaciones y tensiones, ese módulo de Young es 2.100.000. Y esa expresión... Perdón, ¿eh? Sí. Es un número que se van a tener que aprender de memoria, que igual de nuevo, con la práctica les va a quedar porque es el único que usamos, pero tengan en cuenta que es 1. Hay un montón y depende del material, ¿no? Siempre tengamos en cuenta eso. Perdón, Alexei. Sí. Sí, o sea, ese material es único, ese valor es único para cada material. Nosotros, y como bien le decía Steffi, se tiene que acordar de memoria 2.100.000, no es difícil de recordar, es el valor de la tangente de alfa para el acero. Por ejemplo, para el aluminio está alrededor de los 700.000 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, va a tener una pendiente mayor, va a estar más inclinado, va a ser más horizontal. Y volviendo al ensayo, o sea, volviendo a la máquina de ensayos, dentro de ese periodo hasta el punto M, la sección recta, si yo en cualquier punto entre 0 y M apago la máquina, ceso la fuerza que solicita la probeta va a volver a su deformación cero, o sea, vuelve por el mismo camino por el que subió de 0 a M, y yo la probeta la saco y voy a medirla y voy a tener la misma longitud inicial que teníamos al principio, siendo las deformaciones proporcionales a las tensiones, o sea, estamos en un periodo proporcional de deformaciones con respecto a las tensiones. Luego fíjense que por arriba de M la curva sigue, pero ya como curva, no como recta. Ya hay una deformación distinta en función de la carga aplicada. Eso después lo vamos a ver en otro diagrama. Generalmente tiene dos partes distintas, pero hay una parte donde si yo vuelvo a repetir el experimento de recién, apago la máquina, la pieza vuelve sobre esa curva, retoma el tramo recto y termina en cero, deformación cero.
Si yo le sigo aplicando la carga, voy a tener una deformación mayor, pero ya empiezan a aparecer las deformaciones permanentes. ¿Qué quiere decir deformación permanente? Quiere decir que si yo apago la máquina por encima de m y por encima de un valor de esa curva, cuando yo saque la probeta y la mida, ya no va a tener la longitud inicial, va a tener una longitud mayor, porque va a tener una deformación plástica mayor ya no recuperable. O sea, no vuelve al punto cero, ya queda deformada permanentemente. Si yo sigo aplicando carga, entramos en ese sector que dice zona de fluencia, donde fíjense que la curva tiene una forma rara, no demasiado definida. ¿Y qué quiere decir fluencia? Que el material fluye. ¿Y qué es que el material fluya? Que tenemos las moléculas del material se van reacomodando dentro del material para adaptarse a la nueva situación de deformación que tenemos. Entonces, fíjense que ahí, en la zona de fluencia, no tengo un aumento importante de la carga, pero sí tengo un aumento importante de la deformación. Tengo una deformación inicial y una deformación final bastante importante y se desplaza, digamos, con esa forma rara de la curva, pero básicamente en forma horizontal. Luego de eso viene una curva más definida del llamado periodo anelástico, periodos donde ya por supuesto las deformaciones son permanentes, o sea, en cualquier punto donde yo corte el ensayo la deformación va a quedar permanente, donde tengo crecientes las tensiones y a veces, mejor dicho siempre, ese crecimiento de las tensiones no responde tanto a un aumento de la carga aplicada, sino a una disminución de la sección de la tensión. O sea, recordemos, sigma, tensión, es fuerza sobre área. Y ahí no es tanto que aumente la fuerza, no es que aumenta tanto, sino que disminuye el área. Y eso hace que aumente la tensión. ¿Por qué? Porque el área es más chica. Por lo que dijimos hace un rato, el material no recibe aporte ni quita material, o sea, el volumen es constante. Si yo lo estiro, de alguna manera ese estiramiento se compensa o aparece como una reducción en la sección de la pieza. Eh, Más o menos lo mismo que si yo agarro un chicle y lo empiezo a estirar. Es en otra magnitud lo que pasa con el acero. Yo agarro el chicle, lo estiro y la sección de chicle cada vez es más chica, pero el volumen no cambia. Yo no le aporto ni le quito material. Y eso termina cuando se rompe la pieza, que es la caída vertical que tienen en la figura. Podemos bajar un poquito, Steffi, a ver otro diagrama, porque hay varios, ahí está, ahí tienen, por ejemplo, el de arriba es uno de el libro del ingeniero Fili, es un libro muy importante de estabilidad, que por supuesto no recomiendo porque es un libro para leer con mucho tiempo, y del cual yo he sacado algunos valores y algunos conceptos. Y acá tenemos, por ejemplo, una probeta normalizada de un material donde tenemos la longitud inicial que no está marcada, acá, ahí está, marcada la longitud inicial, ahí la tenemos, la longitud entre dos puntos, la sección para una probeta rectangular en la figura A y para una probeta circular cilíndrica en el caso de la B, y en el caso del último dibujo ya estaríamos en el punto ya de rotura. Fíjense qué forma toma la probeta, tiene un afinamiento en la zona del tercio medio, y eso está previo a la rotura. De nuevo, yo no sé si se ve, pero paren, yo no veo mi cámara, pero ustedes me dicen si se ve o no se ve. Tiene como, es como que, igual de nuevo se los voy a llevar el jueves, pero si se fijan, esta parte que está acá viene a ser este espesor más chiquito que, obviamente, la base, como ven, en la figura C, en este caso, porque es circular, creo, sí, es circular. Y después,
este pedacito que acá lo ven como que se vuelve medio un cono, no es tan literal, por supuesto, pero cuando lo vean después en persona por ahí se ve más, tiene una cierta curvatura más o menos en esta altura final, que es ese estiramiento que sucedió y el corte irregular, que en la figura obviamente por ser un dibujo parece un corte regular, pero el corte es irregular, que es lo que Alejandro nombraba como ese sonido que es como, es muy particular el sonido de la rotura. Una especie de chasquido. Claro, es como Una una especie especie de de chasquido chasquido y muy es, fuerte, ¿no? bueno, siempre depende del tamaño, pero para esto que ven chiquitito, sonó bastante fuerte, o sea, asusta, porque de repente vos lo ves y ves la máquina que va subiendo, que va subiendo, que va subiendo la fuerza, arrancás a ver como que se empieza a trabar. No sé si alguna vez, está bien, es un ensayo de compresión eso, pero no sé si alguna vez les aparecieron videos de estos destructivos de si aprieta una prensa hidráulica algo, que cuanto más duro es el material, la prensa arranca a hacer más fuerza para que recién ahí se deforme. Esto es similar, o sea, al principio nosotros lo hicimos con una hidráulica, entonces, creo que era, o neumático, bueno, no importa, pero con una máquina que hacía la fuerza. Entonces vos veías que en un momento se trababa y cuando arrancaba este periodo de fluencia que tanto nombraba Ale, generaba como esta sensación de viscosidad, como que de repente por un instante pequeñito el material cedía y después se volvía a trabar y después se rompía. Entonces, eso es como también lo divertido del ensayo. Uno creería que probetas de acero, qué sé yo, no se rompen nunca. O tenés que hacer una fuerza abismal y después no te imaginas por ahí que tienen este periodo que parece más un fluido que un sólido. Eh, y es muy breve y es muy interesante. También puedes buscar videos, calculo en YouTube, de ensayos de tracción, que debe haber seguro. Sí, bien. Como les decía hace un rato, hay para distintos materiales y para distintas ramas de la ingeniería distintos tipos de ensayo. En particular, dentro de lo que es ingeniería civil, y entiendo que para piezas mecánicas también vale, este ensayo de tracción es fundamental. En la figura que tenemos a la vista, y por eso les recomiendo que de acá el jueves le repasen este apunte, no es demasiado largo, incluso ya les digo sobre el final hay algunos conceptos que nosotros no los usamos, pero sí la parte de ensayo quiero que la vean bien. Acá tenemos en ordenada sigma P sobre F0, en realidad la carga la pone como P y la sección como F, en kilogramos por centímetro cuadrado. Y en abscisas el epsilon delta L0 sobre L0, o sea, la variación de longitud sobre la longitud inicial. Podemos jugar un poquito, Steffi, a ver otro gráfico. Ese es del libro del ingeniero Raffo. Y este es uno que hice yo en base a los dos, en las dos figuras anteriores, donde he detallado un poco más los distintos periodos de deformación. Y tenemos nuevamente el par de ejes sigma epsilon y un gráfico no tan vertical, digamos lo hice en función de que se vea bien, pero básicamente nos dice lo mismo que los gráficos anteriores. Fíjense que en el eje vertical tenemos sigma p, que es la tensión proporcional hasta el punto P, que antes lo veíamos con punto M en el otro diagrama, donde se cumple la ley de Hooke, o sea, donde las deformaciones son proporcionales a las tensiones aplicadas. Y en el cual, repito, si volvemos al ensayo a cero, la longitud final de la probeta ensayada vuelve a cero. O sea, vuelve a su largo original, el alargamiento es cero. Luego hay un pequeño tramo en curva, hasta sigma E, que sería la fase elástica del ensayo. Hay la forma del diagrama es curvo, pero de todas maneras, si yo en cualquiera de esos puntos, entre sigma P y sigma E, corto el ensayo, vuelvo a deformación cero, vuelve a su estado inicial. Por encima de eso hay una deformación ya no elástica, si yo ya plástica,
entre sigma E y sigma de fluencia, donde si ya entre esos dos puntos que están casi horizontales, yo corto el ensayo, apago la máquina, vuelve para atrás la longitud, pero ya queda con una deformación permanente. Luego el tramo de fluencia, de formación de periodo de fluencia, donde ven que no es una curva demasiado definida. Como les repito, es una zona donde las moléculas se van acomodando a la nueva situación de carga y se va deformando con muy poco aumento de la carga, tiene un gran aumento del alargamiento. Y después la parte de rotura. Ahí tenemos un pequeño dibujo de una probeta soportando dos cargas P y menos P de tracción. En A tenemos la superficie inicial y vemos cuando está al punto de romperse cómo se achica esa superficie, y ahí tenemos ese aumento aparente de la tensión que, como les decía, no responde tanto al aumento de la carga sino a la disminución del área. En realidad, nosotros, ¿esto qué es? Este es un diagrama para un material dúctil, no para un material frágil. Este es un concepto nuevo, como le digo, ahora pasamos del material ideal con el que trabajamos hasta el jueves, con los materiales reales. Y los materiales reales se dividen en dos categorías básicas, que son los materiales dúctiles y los materiales frágiles. ¿Cuál es la diferencia entre dúctil y frágil? Bueno, siempre no tenemos los medios para hacer el ensayo, pero imagínense que entre dos asientos de la facultad colocamos una placa de acero. Una placa ancha de acero entre dos bancos de la facultad, donde está el pasillo por donde ustedes entran y salen a su asiento. Sobre esa placa de acero yo le agrego una pesa de tantos kilogramos, y dependiendo de las dimensiones de la placa de acero, no vamos a ver ninguna deformación. O sea, la placa de acero está sin deformaciones con la pesa que yo le apliqué en forma muy delicada, no la tiro la pesa, no es un ensayo destructivo de choque, es un ensayo cuasi estático. Si yo agrego otra pesa más, va a haber deformaciones que no las veo yo, son muy imperceptibles, pero en la medida que voy agregándole pesas a esa viga de acero, a esa placa de acero entre dos apoyos, voy a ver cómo se empieza a deformar. Si sigo aplicándole cargas en forma, repito, cuasi estática, o sea, con mucha suavidad, vamos a ver una deformación de la placa de acero. Y más carga le aplico, obviamente voy a ver más deformación. Hasta que va a llegar un momento que le voy a aplicar, después de una deformación grande, una pesa más, se va a romper la placa de acero y se va a caer todo al piso. Pero desde el momento que yo apliqué la primera pesa hasta que se rompió, voy a tener todo un desarrollo de aplicación de cargas más o menos similar al que vemos en la curva. Y voy a ver un desarrollo de las deformaciones de la pieza muy visibles que nos van a dar idea que la pieza ya está en un estado previo a la rotura. Eso es un material dúctil. Si yo en lugar de eso tengo un material frágil, por ejemplo el vidrio, reitero el ensayo que acabamos de dar, digamos, mentalmente, apoyo una placa de vidrio sobre dos apoyos y nuevamente sobre él apoyo una pesa, con mucho cuidado, y después apoyo otra pesa y sigo agregándole cargas, voy a tener poca deformación, hasta que yo en algún momento le voy a aplicar una pesa y se va a romper sin deformación casi. Eso es un material frágil, un material que, digamos, si yo lo asimilo al diagrama que tenemos en pantalla, cuando llegue al punto P de final de la recta, va a tener una pequeña curvatura y se va a romper. ¿Qué es la diferencia entre dúctil y frágil?
que yo, entre el momento que le empiezo a aplicar la carga y el momento en que se rompe la pieza, para el material dúctil voy a tener un aviso de rotura. O sea, la pieza se va a deformar lo suficiente como para que yo vea que estoy en una situación peligrosa. En cambio, un material frágil, yo lo cargo, va a tener poca deformación y de golpe se va a romper. Entonces no me da aviso. Como se dice en forma un tanto humorística, el material dúctil me da tiempo a salir corriendo. Cuando yo veo que estoy superando una tensión que me lleva a la ruina de la estructura. Ahora bien, ustedes van a ver que en los ejercicios que les vamos a dar, vamos a decir que tienen para el material que les damos una tensión admisible de, por ejemplo, 1400 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cómo llegamos a esa tensión admisible? Eso algunos libros discrepan un poquito, pero el concepto que quiero que se quede es el siguiente. La tensión admisible es, por ejemplo, la tensión proporcional o la tensión de rotura, cualquiera de las dos, dividida por un coeficiente de seguridad, que se denomina con la letra griega nu. Ese coeficiente de seguridad es lo que nos hace que nosotros no trabajemos en la zona, por ejemplo, del gráfico que tenemos en pantalla, en la zona de los puntos ST o menor M. Estamos muy cerca de la rotura y de la destrucción de la pieza y de una deformación importante. El coeficiente de seguridad nos divide la tensión máxima del material por un valor que puede ir de 1,5 a 2,5, 3. Eso depende de los reglamentos con los que estemos trabajando y de lo peligrosa que sea la estructura que estoy determinando, para trabajar lejos de la zona de rotura. O sea, nosotros siempre vamos a trabajar dentro del periodo elástico del material, o sea, entre 0 y el punto P. Esa va a ser, entre 0 y sigma P voy a tener mi tensión admisible, con lo cual podré trabajar. Si yo me paso un poco de la tensión admisible, no es correcto, pero no es que eso signifique la rotura inmediata de la pieza, la ruina de la estructura. Pero los reglamentos, dependiendo de qué estructura estoy tratando, de qué forma estoy trabajando, me va a dar un coeficiente de seguridad y una tensión admisible. Y eso depende, por ejemplo, el otro día les daba el ejemplo de, ustedes han andado por alguna ruta y han visto los carteles que están en la ruta, los carteles publicitarios que están en la ruta, al costado de la ruta, en los campos al lado del asfalto, y han visto que después de un viento muy fuerte, esos carteles generalmente aparecen en el piso, la estructura totalmente doblada, destruida, totalmente ya inútil para su función. Ese material se ha trabajado, esa estructura se ha trabajado con un coeficiente de seguridad bajo. ¿Por qué? Porque la ruina de ese cartel que está a 50, 60, 70 metros de la ruta, en definitiva, frente a un viento muy fuerte, es muy raro que afecte a alguien, salvo obviamente al dueño del cartel. Pero no conlleva una pérdida humana. Entonces tiene un coeficiente de seguridad más bajo. Si yo diseño una estructura metálica para hacer un edificio, una grúa, un pórtico que está sobre una autopista, lo hago con criterios más restrictivos y con un coeficiente de seguridad más alto. Eso, repito, depende del uso que tendrá. El otro día, el miércoles, que tocamos este tema con el profe que damos los miércoles a la noche, que no es con Ale, hablábamos también de cómo hoy el coeficiente de seguridad va variando, o el cálculo del coeficiente de seguridad va variando, un dato de color para que ustedes lo tengan en cuenta, pero para que entiendan también cómo se va mezclando todo. Hoy en día el coeficiente de seguridad tiene una cuota estadística, obviamente siempre pesimista, obviamente llevándolo al peor de los casos. ¿Qué quiere decir?
lo que, me encantaría tener el pizarrón porque sería más fácil, pero lo que mostraba Juan era que, el otro profesor, es que vos tenés dos campanas de Gauss, una que viene dada de la cantidad de cargas que tenés, que por ejemplo, volvamos al ejemplo que siempre damos del aula. El aula está sostenida por vigas y columnas, todo el edificio, y está calculado para sostener 60 alumnos. Si vos haces los cálculos para sostener 60 alumnos, y de casualidad un día entró uno de mantenimiento a arreglarte una cosa y somos 61 personas en el aula, te cae. Entonces vos no querés llegar a eso. Entonces calculás estimando la mayor cantidad de cargas y además, a pesar de vos tener este tipo de ensayo, calculás al peor escenario del ensayo, como diciendo, ponele que tus materiales resisten nada. Entonces, la intersección de esas dos campanas de Gauss es lo que a ustedes les va a permitir entender qué coeficiente de seguridad tomar. Nosotros tenemos el sigma admisible que ya viene dado y no se tienen por qué preocupar por eso, pero está bueno entender el concepto de también qué cosas tienen en cuenta un ingeniero a la hora de decir, sostengo una estructura, porque es lo que yo les digo siempre, está bien, yo se los digo a modo de chiste, se les va a caer la estructura, lo que quieran, pero de verdad que para un ingeniero, principalmente civil, y Alejandro, corregime si me equivoco, creo que lo que peor les puede pasar es que se caiga una estructura, o sea, una estructura donde ustedes firmaron un plano y sabían que eso se iba a sostener, entonces ahí también es donde entra esta cuota de, ustedes son los ingenieros, ustedes tienen que decirme qué tengo que poner, pero si se cae, los responsables son ustedes. Esa es la parte más aplicada, si quieren, de esta segunda parte que es interesante. Efectivamente, tal cual lo dice Estefanía, es todo un desarrollo el cálculo de los coeficientes de seguridad y depende de varios factores. El primer factor es el uso de la estructura, como les decía, y le voy al caso extremo del cartel de la ruta. El cartel de la ruta, si se rompe, afecta al dueño del cartel y punto. Es muy difícil que cause un daño grave. Si se me cae un puente ferroviario carretero, el daño es terrorífico. Entonces los coeficientes de seguridad son otros. Y esto es válido para todas las estructuras de ingeniería. Yo no es que sea especialista en el tema, pero me gusta y por eso algunas cosas sé. Por ejemplo, en ingeniería aeronáutica. Ingeniería aeronáutica, para cuando se diseña el ala de un avión, se hace un ensayo muy parecido al que estamos viendo en pantalla. O sea, se diseña un ala, se la crea, se la aplica dentro de un fuselaje, dentro de todos los estudios previos de desarrollo de un avión, y se lo empieza a cargar. Se lo empieza a cargar hasta cuándo, y hasta que se rompe el ala. Y así sabemos la máxima carga que puede soportar esa ala. Y esa ala tiene flexibilidad, tiene deformación. Todos los materiales tienen deformación cuando se los carga. Y vuelvo al ejemplo aeronáutico, viajando en avión, si estamos en un sector de turbulencia, vemos como las alas tienen una flexibilidad y se mueven, y el que por ahí no sabe estas cosas, digo, uy, el ala se está deformando, esto se rompe y nos vamos todos abajo. No, no nos vamos abajo. Está dentro de los rangos de seguridad que se han calculado para el, el avión y su uso. Que por supuesto es distinto para un avión de pasajeros que para un avión de combate. Para un avión de combate tiene otras reglas, tiene otros coeficientes de seguridad. Lo mismo, y volvamos a un ejemplo más o menos doméstico, los coeficientes de seguridad para un motor de un automóvil de carretera a lo motor de un automóvil de competición. En la competición los coeficientes de seguridad son mucho más bajos, está todo mucho más exigido. ¿Por qué? Porque yo no puedo en un vehículo de carretera que se me doble un brazo de suspensión por tomar un bache. Si eso fuera así, realmente tendríamos que vivir con el auto en el taller. En cambio, un vehículo de competición por ahí, en función de alivianar la estructura y conseguir mejores performances, se achica toda la estructura, tiene menos coeficiente de seguridad en función de otra necesidad, la necesidad de más aceleración y de más velocidad. Cosa que en un vehículo de calle no me interesa tanto la velocidad y la aceleración como que el auto me dure unos cuantos kilómetros. Entonces, de ahí surge lo de los coeficientes de seguridad. Y también depende de los reglamentos de cada país con los que estemos trabajando.
eh, y depende, como les digo, del uso de la estructura. Entonces, resumiendo, nosotros vamos a encontrarnos, ustedes se van a encontrar dentro de la ejercitación con un valor que se llama tensión admisible, que el cual ustedes no tienen que superar. Y si la superan, está mal el ejercicio. Repito, esa tensión admisible está con un coeficiente de seguridad. Yo teóricamente la podría sobrepasar en algunos kilos por centímetro cuadrado, sin peligro. Pero no es la idea. Justamente la idea es que estemos por debajo de la tensión admisible. Y eso nos lleva a los dos problemas de la resistencia de materiales. Básicamente van a tener dentro de la ejercitación dos problemas distintos. Uno es el dimensionado y otro es la verificación. Dimensionado, como su nombre lo indica, es darle dimensiones a la pieza. Es decir, yo tengo que soportar una determinada carga, de compresión, de flexión, de tracción, de lo que sea. Y tengo tal material. El dimensionado, ese tal material tiene una tensión admisible, y yo con esa tensión admisible y la carga que le voy a aplicar al material, que le voy a aplicar a la estructura, voy a tener una dimensión, una forma de la pieza, una superficie de la pieza, que está dada por eso, por la carga y por la tensión admisible. Eso es el dimensionado. Y el otro problema es el de la verificación. El de la verificación es que yo tengo una pieza de un determinado material con una determinada tensión admisible y con unas determinadas dimensiones. O sea, la pieza ya está planteada la pieza, no la tengo que dimensionar, no tengo que diseñar, ya está la pieza. Yo en la verificación tengo que ver si esa pieza con esas dimensiones y constituida por ese material resiste las cargas que yo pretendo imponerle. Un poco lo que decía Estefanía con respecto a un aula. El aula está prevista para 60 alumnos. Ahora, yo si quiero esa aula sacarle todos los bancos y utilizarla para archivo de todos los parciales de la UADE, guarda, ahí tengo que ver, hacer un cálculo y decir, momento, voy a llenar, digamos, 2,5 metros de papel esa aula en toda su superficie, momento, paremos un poco. No es el mismo peso que 60 alumnos, eso es mucho más peso. Y como en Entonces, las librerías o las bibliotecas. No sé si alguna vez vieron, pero bueno, en Capital está el Ateneo este que es como una especie de teatro. La era un estructura que cine tiene que teatro en sostener su eso, momento, era un cine bueno, teatro en su momento. claro, bueno, hoy es una librería, pero vos tenés que ajustarle algo, porque le vas a enchufar un montón de libros que pesan una cantidad que. Y tiene, creo que tiene un segundo piso. Yo no fui nunca, pero la vi. Tiene un segundo piso, Ale, ¿no? Sí, 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 un subsuelo también. Bueno, Primer y segundo entonces, piso la y un planta baja subsuelo. y el primer piso van a tener que tener una estructura que sostenga no solamente el peso de las personas que van a comprar libros, sino toda la estructura de las librerías, todos los libros que le van a poner. Si en el subsuelo hay un depósito, genial, pero si el depósito está en el primer piso, de nuevo, tenés una tanda de libros acumulados que no es lo mismo que calcular una persona o 10 personas. Entonces, siempre va a depender del uso que le den al espacio. Entonces, ahí tenemos un problema de verificación. Si yo le voy a cambiar el destino de la estructura, tengo que saber cómo está compuesta la estructura, qué es, cuál es el peso, o sea, cuál es la carga que le voy a aplicar a la estructura, y saber si esa estructura con esas dimensiones ya dadas, ya fabricado, ya construido, va a poder soportar ese peso. O sea, no es un tema menor el cambiar el destino de la estructura, como les decía. Si una de las aulas que nosotros utilizamos para dar clase la vamos a utilizar para depósito de parciales y expedientes como se hace en el Poder Judicial, cuidado porque ahí podemos tener deformaciones. Por ahí no se cae la estructura, tampoco vamos a entrar en pánico. Pero unos cuantos años atrás se tuvieron que desocupar ciertas oficinas del Poder Judicial
porque la cantidad de papel, ustedes saben que todo en la justicia se maneja por expedientes en papel, por lo menos tradicionalmente, y esos expedientes se archivaban de cualquier manera, y empezaban problemas de ventanas que no se abrían, puertas que no se cerraban, deformaciones ya visibles. ¿Por qué? Por el exceso de peso que significaba ese papel. Por algo, por algo, si ustedes cuando suben cualquier ascensor de la UAVE o de su casa, de donde sea, siempre hay un cartelito en el ascensor que dice carga máxima 6 personas o tantos kilogramos. ¿Por qué? Porque está dimensionado para 6 personas o tantos kilogramos. Si Sí, yo lo quiero loco es que subir por perfectamente ese no le dan ascensor, bola. Perfectamente digo, no le dan bola, por ahí se meten 7, 8 personas en un ascensor y saben que no se cae. Y pero porque la persona que diseñó ese ascensor sabía que a las fuerzas iban a meter 6, 7, 8 personas, entonces tenía que sostener eso también. exacto, si yo quiero por ese ascensor subir un motor de un equipo, un generador electrógeno, y seguramente voy a tener un problema ahí. Por ahí no se va a caer, pero como les decía, voy a tener un escalón entre el ascensor y el piso que me hace incómodo el uso de eso. Entonces, retomando un poco lo anterior, vamos a tener dos problemas que son el dimensionado y la verificación. El dimensionado es buscar dentro de una tabla de perfiles uno que soporte la carga a la cual yo pienso utilizar la estructura. Y la verificación, como le decía, es dada la estructura, decir, bueno, ¿qué carga máxima le puedo aplicar? Que es el caso del ascensor, de un cable de acero, de una viga de acero. A ver, bajamos un poquito, a ver si tenemos otro diagrama ahí. Bueno, eso no voy a ponerme a dictar. Lo interesante es que lo lean ustedes. A ver si bajamos un Es un poco poquito, el si hay algún resumen otro igual. diagrama. Ahí tienen la expresión de la ley de Hooke. Otras propiedades de los materiales, como les digo, lo que nosotros vemos de resistencia de materiales en esta materia es un vistazo de lo que es la resistencia de materiales. O sea, es un tema sumamente profundo, con muchas variantes, con muchas implicaciones, y hay una serie de ensayos que nosotros no los podemos llegar a ver particularmente, pero por ejemplo no hay que confundir, creo que algo dijo Estefanía, resistencia con dureza. La dureza es la posibilidad de resistir una rayadura, un punzonado. Un material como el mármol es muy duro, es muy resistente al punzonado y a una ralladura. Yo un mármol yo no lo puedo rayar con cualquier cosa. Al revés de las viejas tizas que utilizábamos en la clase, donde la tiza con la uña yo la marco, la rayo y se ve esa marca. El mármol no. Pero el mármol es un material frágil. El mármol no tiene deformación previo a la rotura prácticamente. Entonces, yo no voy a hacer una estructura de mármol que, digamos, le agregue 2 kilos de peso a lo que está previsto y se me rompa, se me caiga encima. Entonces, hay muchos ensayos. De hecho, en ingeniería civil, el ensayo de tracción que vimos para la barra de acero no es válido para la estructura de hormigón. ¿Por qué? Porque el hormigón es un material que no resiste tracción. Las estructuras de edificios, la UADE o cualquier otro edificio, salvo los metálicos, está constituida por hormigón armado, que junta la posibilidad de formación o de resistir cargas a tracción de el acero con la muy buena resistencia a compresión del hormigón. Y eso después vamos a hacer algún grafiquito en el pizarrón donde veamos cómo se utiliza cada material. No es la idea que se ponga, que sean expertos en hormigón, ni mucho menos. Digamos que sus incumbencias profesionales no van a ir por ese lado. Pero como ejemplo es válido. El hormigón es un Igualmente, o material sea, que no resiste tracción
por eso se le ponen las barras de acero, para resistir tracción. Las Igualmente, vigas. perdón, Ale, quiero Sí, que sepan que esto es una introducción a la resistencia de los materiales, como les decía Ale, esto sigue y es un tema extenso. En el caso de ustedes lo van a seguir en ciencia de los materiales, que es una materia que es súper interesante en ese sentido, pero en procesos industriales, si yo no me equivoco, ustedes ven también toda la industria del acero. Que si bien parece que procesos es una materia súper interesante, que es ver justamente las distintos tipos de industria, la parte de metalúrgica tiene como una cuota de detalle de materiales químicos, distintas propiedades que se les quiere dar al uso de los aceros, que está bastante relacionado a esto y a lo que van a ver en ciencia de los materiales, lo cual es bastante interesante porque estas propiedades que estamos listando ahora es una de las cosas que uno mira, pero después hay un montón de otras cosas y un montón de otras formas de hacer otro tipo de materiales que por ahí no se usan en estructuras, como por ejemplo puede ser el plástico o el vidrio, para darle otro tipo de propiedades completamente distintas. Y de nuevo, en esta materia se busca la rigidez. Pero no por eso todos los materiales que van a tener siempre van a ser rígidos o quieren que sean rígidos. Pues tengan en cuenta como esa variación que por ahí como industriales, por ahí como electromecánicos también, que sé que los hay, pero como industriales está muy bueno entender eso, que uno va a tener un material con las propiedades que requiera el uso. De la misma forma que nosotros hacemos estructuras en base al uso que se le va a dar al espacio. Bueno, con los materiales sucede lo mismo. sí, y yo siempre les hago la mención, retomando un poco lo que acaba de decir Steffi, que no el electromecánico, pero sí el industrial, no sabemos lo que va a pasar el día que salgan a trabajar, el que día que termine la facultad. Y por ahí van a una planta industrial que produce materiales para la industria de la construcción. O sea, son proveedores de la industria de la construcción. Entonces es importante que sepan por lo menos los conceptos básicos de resistencia, porque después, digamos, interactuando con otros profesionales de otras ramas, esos conceptos los van a tener que seguir utilizando. Por ejemplo, dentro de la industria de la construcción, la estructura se hace en hormigón, pero el cerramiento, las paredes se hacen en ladrillo. Y ahí tenemos una diferencia entre el viejo ladrillo común, que todo el mundo tiene en la cabeza cómo es un ladrillo común, y el ladrillo hueco, que es el que se utiliza actualmente para la construcción. ¿Qué ventaja tiene el ladrillo hueco? Primero, menor peso. El menor peso del ladrillo hueco que constituye una pared, ese peso de la pared sería la carga distribuida que nosotros vimos en las estructuras. Esa carga de tantos kilogramos por metro sería, por ejemplo, el peso de una pared, que es significativamente más chico, de menor volumen, de menor magnitud, cuando utilizo ladrillo hueco que cuando utilizo ladrillo común. Actualmente contrapisos y otros revestimientos y otros rellenos están utilizando materiales livianos. ¿Para qué? Para que la estructura esté menos solicitada y que la estructura sea más chica, sea más económica y a su vez tenga mayor cantidad de metros cuadrados para vender de superficie. Porque evidentemente si yo tengo unas columnas muy grandes voy a tener un departamento, una oficina muy chica. Entonces, todo apunta, digamos, a mejorar el peso, a hacer una estructura más liviana y de paso también, y es algo que está muy en boga en este momento, tener mayor eficiencia energética. O sea, ser mejor, digamos, gastar menos energía para calefaccionar o refrigerar la, el ámbito del ambiente. Perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. El factor temperatura, ¿no lo vemos? O sea, ¿cómo afecta la temperatura al comportamiento del material y, digamos, la forma del gráfico? No. A ver, es buena la pregunta, es interesante. Nosotros estamos trabajando, y lo planteamos desde el principio de la materia, con estructuras isostáticas.
Las estructuras isostáticas, y como bien me apuntás vos con tu pregunta, como toda estructura, está sometida a cambios de temperatura. Ujú. O sea, hoy tenemos una temperatura, allá por el fin de diciembre vamos a tener otra temperatura, y si estamos al sol a fin de diciembre vamos a tener otra temperatura. En el tipo de estructura que nosotros utilizamos, que son isostáticas, esa variación de temperatura va a generar variaciones de tamaño de la pieza, deformaciones de dilatación o contracción, pero no van a generar tensiones, justamente porque es isostática. O sea, yo una viga simplemente apoyada, le pongo un mechero abajo, se va a dilatar, y esa dilatación la va a tomar o va a alargarse y la va a permitir el apoyo móvil. El apoyo móvil, cuando yo pongo un calentador abajo de una viga, se va a correr un poquitito a la derecha o a la izquierda y la pieza va a seguir siendo válida y va a seguir utilizándose. Ok, Si yo en lugar de ponerle un calentador abajo, le pongo bolsas de hielo arriba, se va a contraer, pero al ser isostático no va a generar ningún inconveniente. Ahora, como las estructuras reales son hiperestáticas, por ejemplo, yo voy a tener una viga bien empotrada, con empotramiento a una punta y empotramiento a la otra, cuando yo intente dilatarla, esa dilatación va a generar tensiones dentro de la pieza, tensiones de compresión, porque la pieza va a tratar de dilatarse, de agrandarse, si yo le pongo un mechero abajo, pero los dos empotramientos, a izquierda y a derecha, no me lo van a dejar. Y si yo le pongo bolsas de hielo arriba, va a tender a contraerse, y tampoco se va a poder contraer, va a generar una tensión, porque yo la tengo empotrada a un lado y el otro. No sé si más o menos te contesté bien la pregunta o tenés alguna duda. sí, profe, perfecto. Bueno, de Gracias. hecho, y vuelvo un poco a la experiencia mía como civil, nosotros teníamos 3 cursos anuales de estabilidad, y en el último curso veíamos hiperestáticos, donde muchas veces la solicitación no era fuerza, ni momento, ni carga distribuida, sino temperatura. Y esa temperatura generaba deformaciones y tensiones dentro de la pieza. Nosotros no vamos tan tanto al detalle, pero hay muchas variantes de la ingeniería, muchas especialidades dentro de la ingeniería, que la temperatura tiene que ser es un valor importante. Y si no, vamos al ejemplo de un motor de combustión interna, de un motor de auto. O sea, yo lo prendo ahora a la mañana el motor y está totalmente frío a la temperatura ambiente. Entonces siempre tenemos que dejarlo regular unos minutos para que tome temperatura de toda la estructura del motor. De lo contrario podemos generar algún daño. Pero ese motor tiene que poder funcionar a 2 grados bajo cero o a 38 grados a la sombra. Y a su vez dentro del motor se generan temperaturas mucho mayores por la combustión del combustible, por la ignición del combustible. Entonces, es muy válida la pregunta de su compañero. Si yo tengo una estructura para un determinado uso, tengo que ver, y ese es otro ensayo que le hacemos al material, cuánto se alarga para una determinada variación de temperatura, o cuándo se acorta para una determinada variación de temperatura. Como les decíamos, la resistencia al material es un campo muy amplio de estudio. Nosotros lo que vemos acá es un vistazo de lo más importante, de lo más significativo, pero digamos el que le interese y quiera comprarse un material, algún libro, investigar por internet, hay muchísimo para investigar. Por ejemplo, como les decía hace un rato, el hormigón es un material que se considera que su resistencia a tracción es cero. Tiene un poco de resistencia, pero se considera que es cero. Entonces, la máquina de ensayo que vimos hace un ratito en la foto, cuando yo ensayo hormigón, no la voy a ensayar de la misma manera que ensayé una probeta de acero, no lo voy a estirar el hormigón. Por el contrario, el hormigón se ensaya con presión, única y exclusivamente. Entonces, esa máquina se la pone a funcionar al revés, no para extraccionar, sino para comprimir, y se le aplica carga a la probeta de hormigón hasta que se rompe, pero a compresión.
¿Podemos bajar un poquito en el apunte, Steffi? Bueno, ahí está, materiales dúctiles, materiales frágiles, materiales plásticos no lo menciono, pero digamos sería el caso de algunos asfaltos, algunos materiales que digamos con muy poca carga tienen una deformación muy grande. Vuelvo al ejemplo, digamos, doméstico del chicle. El chicle es un material que con muy poca carga se deforma mucho. A ver qué tenemos más abajo. Plásticos. No, ecuaciones de equivalencia, eso nosotros no lo vemos. Es como se generan las, péguenle una leída como para tener esta idea, y peguen una leída a todo el apunte. Por ejemplo, que dejarlo ahí, donde tenés, ven la ley de Hooke, sigma igual a E mayúscula por epsilon. Eso tengan en cuenta que al momento de dar el final, dependiendo de la cantidad de alumnos, puede ser solo escrito o escrito con una parte oral. Y donde tomamos oral, aparece como pregunta casi obligatoria, ¿qué es el módulo de Young? ¿Qué valores se recuerdan? ¿Qué valores se acuerdan del módulo de Young? ¿Y qué es la ley de Hooke? Entonces, esos conceptos, si bien nosotros los vamos a utilizar dentro de la ejercitación, dentro de lo que es la posibilidad de un examen final, va como pregunta teórica. De la misma manera que todas las fórmulas que vamos a ver, que no son tantas, no se asusten, no son tantas las fórmulas que vamos a ver, pero las tienen que saber bien. Y un poco algo que cuando vimos reacciones de vínculo, yo les hacía hincapié, acá son dos cosas muy importantes. Primeramente, dentro de la ejercitación que les vamos a plantear y con la cual vamos a tomar el segundo parcial, es el tema de las unidades. O sea, acá no vamos a trabajar exclusivamente, mejor dicho, no vamos a trabajar con tonelada, kilonewton, kilogramo fuerza. Acá vamos a trabajar con toneladas sobre metro cuadrado, kilonewton sobre centímetro cuadrado, kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, ojo a las unidades. Sí, más que nada con la distancia, porque es centímetros. Nosotros solemos manejar las distancias hasta ahora, las manejábamos en metros. Una vía de 4 metros, un reticulado, una barra de 5 metros. Eso cambia y muchas veces me hacen toda la fórmula con la distancia en metros, pero le ponen centímetros. Entonces, si dice 4 metros, ustedes ponen 4 centímetros. Y claro, ¿verdad? Cualquier cosa. Van a tener tablas, y en la gran mayoría de los ejercicios les vamos a pedir que usen esas tablas. Esas tablas son un indicador. Si ustedes ven que el valor no existe en la tabla, o sea, es muy chico comparado a lo que está listado en la tabla, y un poco raro va a ser, digamos, para que lo tengan en cuenta, porque a veces se comen alguna unidad, a veces los ejercicios en toneladas y les ponen toneladas y la unidad es kilogramo, entonces tienen que tener esas cositas en cuenta. Esta segunda parte es más relacionada a esto que les comentaba antes, como una especie de física, no como una especie, es una física, pero está relacionado como cuando cursaban física general, física del continuo, que ya no es tan, si quieren, mecánico como la primera parte. Eso uno, ojo a las unidades en esta segunda parte. Digamos, hay que prestar un poquito de atención. Y el otro, que es donde generalmente tenemos más problemas y se demoran más en el segundo parcial, es que los ejercicios no van a ser tan largos como en el primer parcial, pero van a requerir, digamos, que ustedes no se larguen desesperadamente sobre la computadora a tirar números, sino que interpreten la estructura y que interpreten lo que nosotros les planteamos en el enunciado del problema. ¿Por qué? Porque vamos a ver diversas fórmulas y si yo para un caso donde, dado el problema, el cálculo tiene que ser a flexión, o sea, vamos a tener un problema de flexión,
Hay gente que pone la fórmula del paneo. No, error, todo el ejercicio está mal. Me remito a lo que tomamos el jueves. El jueves el primer ejercicio era un pórtico con 2 voladizos. Ese pórtico con 2 voladizos, en los puntos donde se iniciaba el voladizo, o sea, en el arranque del balcón, por decirlo en forma entendible, ahí voy a tener el momento máximo. Entonces, cuando nosotros nos planteamos el segundo parcial, van a tener estructuras, van a ser pórticos, vigas, reticulados, y ustedes van a ver, en función de la estructura que se le dé, de las cargas que se le dé, y de lo que se le pregunte, de lo que se le pida dimensionar o verificar, qué fórmula aplicar. Es importante, les digo, no es tanto trabajo de memoria, porque las fórmulas no son tantas las que vamos a ver de acá al final del curso, pero hay que saber dónde aplicarlas. Si yo tengo una columna comprimida, es una cosa. Si yo tengo, digamos, básicamente va a tener un esfuerzo de compresión, o sea, va a haber peligro de pandeo, que si yo tengo una viga horizontal sometida a una fuerza distribuida, donde básicamente la solicitación peligrosa va a ser la deflexión. Sí, y no solo una cuestión de esfuerzos, también hay una gran distinción en esta segunda parte en, ustedes, de nuevo, piénsenlo, aunque a veces tengo muchos alumnos que yo digo, son ingenieros, y ustedes me dicen todavía no, bueno, piensen que sí, ¿no? Son ingenieros, están en un caso, ustedes tienen dos formas, o sea, a ustedes les puede venir una persona y decir, yo quiero, no sé, tengo esta estructura, pongamos de nuevo el aula, necesito saber cuántos alumnos me entran, sin que se caiga. Entonces yo ahí digo, bueno, yo ya tengo la estructura, necesito saber hasta qué punto llega sin romperse, para yo poder decirle cuántos alumnos entran, eso se llama verificación, versus que yo les diga, che, yo quiero un aula de 60 alumnos, entonces ustedes tienen que dimensionarla. Esa diferencia de justamente palabras, conceptos de dimensión y verificación, están asociadas a qué se les pide como ingenieros, y no van a trabajar de la misma forma si dimensionan que si verifican, ¿sí? Entonces, requiere un poco más de comprensión de texto a la hora de entender qué es lo que se les está pidiendo. Por eso Alejandro dice, no se maten con la calculadora apenas arranca un ejercicio, cualquiera sea el examen o no el examen. Traten de entender qué es lo que se les pide y conceptualmente con todo esto que estamos viendo hoy y lo que vamos a ver en las clases que sigue, qué es lo que tienen que aplicar. ¿Sí? Efectivamente. Y yendo a otro campo de la ingeniería, vuelvo sobre un concepto que expliqué hace un ratito, que es el de dimensionado y el de verificación. Yo, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo que conocemos, el de dimensionado, si yo lo tengo que dimensionar un aula de UAD para su consumo eléctrico, ¿qué tengo que tener en cuenta? Número uno, las luces. Las luces, el proyector y pongámosle 10, 12, 20 celulares cargándose en los tomacorrientes. Ese va a ser el dimensionado que yo tenga que hacer para un aula. Si yo le cambio el destino al aula, y esa aula va a tener, por ejemplo, laboratorios, o le voy a poner, esa aula la voy a destinar a poner, no sé, un equipo de aire acondicionado precisamente, bueno, ahí tendré que verificar que los diámetros de los cables eléctricos me sirvan para eso, de lo contrario voy a tener un problema eléctrico, no estructural, pero eléctrico. Entonces ahí tenemos nuevamente, dentro de lo que es electricidad, un ejemplo de dimensionado y de verificación, que, repito, van a ser lo que veamos de acá hasta el final del curso. Y más o menos los conceptos que quería ver ya están completos. Lo que quiero redondear es, digamos, adelantándonos un poco lo que va a ser el segundo parcial. Segundo parcial, vamos a tener nuevamente estructuras que van a tener que resolver, o sea, no borren de su memoria las reacciones de vínculo,
la verificación de las reacciones de vínculo, el hecho de hacer diagramas, el hecho de calcular tensiones de tracción o de compresión en reticulados. No se lo borren de la memoria, no terminó esto el jueves y listo, me despido y a otra cosa. No, No, y están estos súper problemas nos van a relacionados. seguir en la segunda parte de la materia. Sí, ¿qué decías, Estefi? No, no, que están súper relacionados, digo, que piensen, porque de nuevo, nosotros somos súper, súper francos con lo que tomamos, con lo que damos, con lo que exigimos. Piensen que ustedes tienen un reticulado, que el reticulado está sometido a fuerzas de tracción y compresión. No es nada nuevo, ya lo vieron. Entonces, la segunda pregunta que se les hace cuando ya conocen el contenido de la materia, o sea, la primera parte, va a ser, perfecto, vos sabés a cuánto tracciona y cuánto comprime. Bueno, ahora dimensionalo, decime qué tengo que poner. Tengo que poner una estructura de lo que llamamos perfiles, porque las tablas lo van a ver más adelante, pero lo que las tablas les dan es justamente si ustedes tienen una viga, les va a dar el perfil y todas las dimensiones de ese material para ese perfil. Entonces, la pregunta va a ser, ¿qué IPN pongo? ¿Qué perfil pongo? Y eso me lo tienen que decir ustedes. O al revés, les puedo decir, che, yo compré esta viga, tengo esta viga. Bueno, listo, perfecto. ¿A qué esfuerzo está sometido? ¿A qué esfuerzo tiene que estar sometido para soportar una carga de X cantidad? O sea, vos querés soportar algo, entonces ya tenés la viga. ¿Verifica, no verifica? ¿Se cae, se rompe? Entonces, no es que la primera parte no tiene nada que ver. El segundo parcial tiene mucho que ver con el primero. Principalmente también en la parte, una cosa es extracción y compresión y otra cosa es lo que llamábamos corte, que acá lo vamos a tratar como flexión, también está sometido a fuerzas de flexión. Entonces, también vamos a mencionar eso. Están muy, muy, muy vinculados y es necesario que tengan en cuenta que la primera parte toca mucho la segunda. Los ejercicios son más fáciles que los que tomamos en el primer parcial, por supuesto, porque nuestro enfoque está en otro lado, pero no dejen de lado esto que les estábamos contando de no se olviden todo lo que venimos estudiando hasta ahora, porque está todo vinculado, termina siendo como una especie de segundo parcial integrador. Y exactamente, y lo mismo vale para el final. Y Y bueno, el lo final mismo lo vale para deja. el final, o sea, la estructura del final va a ser muy parecida a la del segundo parcial. Por ahí, un reticulado, un diagrama de características, pero con el agregado de un dimensionado de una verificación. Entonces, nuevamente el tiempo de desarrollo del parcial, juega un papel importante. O sea, el otro día nos fuimos, en lugar de a las 10, a las 10:30, porque si a las 10 levantábamos las hojas, hacíamos una masacre. Entonces, por eso le tuvimos que tener paciencia, y lo mismo ha pasado en los cursos de la mañana. No lo abandonen lo que vimos en el primer parcial, porque, les repito, nos va a acompañar hasta que den el final y lo aprueben. Solo que le vamos a agregar toda una serie de conceptos que algo hemos visto hoy para los distintos tipos de esfuerzos. Vamos a ver los esfuerzos más importantes, los más significativos y los más frecuentes. No quiere decir que no haya otros. Por ahí otros los vamos a ver un poco más teóricamente. No quiero que se vayan sin saber, por ejemplo, qué es una flexión compuesta o qué es lo que es una torsión. Por ahí no hagamos ejercicios de eso. Por algo, digamos, esta materia dedicamos tanto tiempo a la primera parte y un poquito menos a la segunda, no porque sea menos importante, sino porque de tantos años de darla vemos que la primera parte es la que más les cuesta. Eh, de lo que uno ha visto, digamos, mirando los parciales, el tema de las reacciones de vínculo creo que mal todo el mundo lo tiene claro. El tema de los diagramas no tanto, por ahí hace falta reforzarlo un poco. Pero en lo que sigue de la materia, los dos temas son importantes, o sea, lo que vimos hasta el jueves y lo que vamos a ver a partir de hoy, lo que vemos a partir de hoy, vamos a ver hasta el final del curso. Les repito, vamos a ver las solicitaciones más importantes y hoy les he dado un panorama del ensayo más importante, que es el ensayo de tracción. ¿Qué es importante para qué? Para ingeniería civil, por los materiales que utilizamos, para ingeniería mecánica, porque, por ejemplo, una biela de un motor de combustión interna está sometido básicamente a esfuerzos de compresión.
Cuando explota la nafta o el gasoil, eso genera una fuerza de expansión del pistón que tira para abajo la biela y genera un movimiento rotatorio a partir del cigüeñal. Pero esto es válido en todas las ingenierías, o sea, siguiendo con el ejemplo automotor, y lo voy a volver a mencionar cuando veamos los perfiles. Si ustedes ven un remolque, un semirremolque, un camión o una pickup desde atrás, van a ver dos perfiles en forma de U, verticales, o perfiles C también se lo llama, que constituyen el chasis del vehículo. Y eso es muy parecido al perfil doble T con el que vamos a trabajar nosotros. Entonces, eso tiene que estar adecuado a las solicitaciones que le vamos a aplicar. Nuevamente, problemas de diseño, de dimensionado y de verificación. O sea, yo dimensiono un chasis de una pickup para determinada cantidad de kilos, 1000, 1200 kilos, no más que eso. Si yo encima de una pickup intento poner un camión y la voy a destruir a la pickup, evidentemente no está preparada por soportar ese peso. Voy a tener que dimensionar otra estructura con otro perfil para soportar otro peso. Y el ensayo de tracción, que digamos le hemos dedicado un buen rato, insisto, porque no quiero que quede bien claro, no es el único ensayo. Dependiendo del uso, dependiendo de la rama de la ingeniería, tenemos muchos tipos de ensayos. Y volviendo a un ejemplo que más o menos todos lo hemos visto en algún lado, que es el caso automotor, el ensayo más que todo el mundo conoce es el crash test. O sea, agarrar el auto de producción, ponerlo en una plataforma, dispararlo con una catapulta y estrellarlo y hacerlo bolsa contra una pared. ¿Y qué obtengo con eso? Y bueno, sé si los 4 tipos que van adentro van a sobrevivir o no. Un ensayo destructivo, por supuesto. Que digamos, en algunos vehículos es bastante lamentable que después de tantos cálculos, de tanta ingeniería, de tanto diseño, no resiste un choque con seguridad a 40 kilómetros por hora. Hay en internet, en YouTube, ensayos de choque desde principios del siglo pasado, donde un choque a poca velocidad el auto queda completamente destruido. Y bueno, eso se ha mejorado en base a esos ensayos. No es el único ensayo, por supuesto, que tiene la industria automotriz. Hay ensayos menos espectaculares, que es, por ejemplo, hacer una carrocería sola, sin motor, sin asiento, sin nada, pintarla y dejarla a la intemperie, haciendo que se oxide, para ver, digamos, cuál es la resistencia a oxidación que yo tengo para esa estructura. O sea, cuando yo diseño algo, tengo que diseñar en función del uso que le voy a dar. Yo voy a tener un auto, y ese auto, una cosa es manejarlo en la pampa húmeda y otra cosa es manejar una pickup en un salar, en una salina. En una salina me va a durar mucho menos porque la agresividad del ambiente lo va a oxidar mucho más rápido, o si lo tengo a orillas del mar. Y eso, por ejemplo, en ingeniería civil, se hace con el recubrimiento de las estructuras de las armaduras de metal. Una estructura destinada a ser un muelle en agua salada, voy a tener que tener más hormigón desde la superficie exterior hasta las armaduras. ¿Por qué? Justamente para proteger las armaduras de hierro, de acero, de la oxidación del medio donde tienen que estar. Si yo lo voy a tener en un lugar seco, no voy a tener problema de oxidación. Si yo lo tengo a orilla del mar, el problema de oxidación puede ser grave. Entonces, toda esa serie de datos, ustedes, dependiendo de lo que vayan a calcular, de lo que vayan a diseñar, lo tienen que tener en cuenta y vamos a tener normas y reglamentos para todo eso. Bueno, yo creo que por hoy hemos dado un panorama de lo que vamos a ver a continuación. No sé si hay preguntas, consultas. Repito, este es un tema absolutamente amplio y rico y da para mucha charla y para mucho ensayo. Por eso les digo, el ensayo de tracción es el más significativo, pero por supuesto no el único. Hay otros ensayos, no dentro de la industria automotriz, dentro de la ingeniería, que es el ensayo de choque.
O sea, a la pieza no se la carga en forma cuasi estática como yo les he explicado que se carga en ensayo de tracción. Se le aplica, se le tira un peso encima y se ve cuánta energía consume esto hasta que se rompe. En determinados usos necesito saber eso. Hay muchas clases de ensayos. El que quiera, digamos, profundizar en eso, hay bibliografía y hay mucho para investigar. Y le repito, el ingeniero industrial en particular, como proveedor de otras industrias, la de la construcción, la automotriz, la aeronáutica, etcétera, es interesante que lo sepa y, digamos, según el campo de especialidad que quiera, que le interese, profundizar. No sé si querés agregar algo, Estefanía, o alguien quiere hacer alguna consulta. Yo no sé si querés hacer un pantallazo general del momento de superficies planas. Mira, es interesante porque el momento de superficie plana nosotros lo vamos a utilizar mucho en esta segunda parte. Gran flexión. Exactamente, en particular en flexión y en pandeo. Yo les diría una cosa. El apunte está subido, los dos apuntes, el de resistencia a materiales que hemos utilizado en el día de hoy y el de momentos en superficie plana está subido al web campus. Hagan el esfuerzo de acá al jueves pegarle una leída, por lo menos al de resistencia de materiales. El jueves vamos a empezar ya con las primeras solicitaciones de tracción, compresión y si llegamos pandeo. Y el de momento de superficie plana va a ser particularmente importante cuando veamos flexión. Entonces, el apunte de momento de superficie plana, que consta de dos partes, momentos de primer orden y momentos de segundo orden, o momentos estáticos y momentos de inercia, también se los denomina así. Les pido encarecidamente que lo lean, por lo menos para tener una idea de los conceptos, y nosotros lo vamos a ampliar en clase, pero digamos no reemplaza lo que veamos en clase con la lectura que ustedes puedan hacer. Y voy a hacer hincapié en esto, porque yo sé perfectamente, no solo porque soy alumna, pero también porque los ingenieros no somos muy fan en general del contenido teórico. Es un apunte súper teórico. Tiene ejemplos prácticos que se pueden tomar en un final, con lo cual léanlo por ese lado. Pero también léanlo porque después, cuando hacemos flexión, damos contenidos específicos sobre, en general, perfiles rectangulares y no entienden nada de eso, porque no se leyeron el apunte. Entonces, los dos parciales que tomé este cuatrimestre me han demostrado que yo en general hablo, digamos, sin sentido, porque no me escuchan. Efectivamente, el parcial lo demostró 78 veces, pedí que verifiquen y aún así encontré muchos parciales sin verificación, con errores en reacciones de vínculo, imagínense. Así que les voy a pedir que esta vez sí me escuchen y lean el apunte. Es corto, son 12 páginas, nadie se va a morir por leer 12 páginas, lean las 12 páginas, porque después llega flexión y no entienden. Es eso, nos quedamos hasta las 3, hasta la 1, hasta las 3, decir, hasta la 1 viéndolo hoy u otro sábado o cuando sea necesario. Entonces, aprovechen que les estamos dando el beneficio de la duda y que les estamos dando el espacio para que lo lean ustedes. No tiene que estar leído en este preciso instante, pero sí sepan que cuando vayamos a arrancar con flexión, que probablemente no sea el jueves que viene, pero sea el otro, ya no quedan muchas clases, vamos a necesitar que eso esté sabido y entendido. Y si tienen dudas antes y lo leen antes, nos vienen y nos preguntan, nosotros les explicamos. Vamos a hacer un repaso, pero no es lo mismo hacer un repaso en cantidad de tiempo que explicarlo de cero cuando el apunte está súper detallado y es recontra entendible. Entonces, porfa, léanlo. Voy a insistir mucho en esto. Sí, vamos a ganar bastante tiempo si ustedes lo leen. El apunte básicamente consta de dos partes. Momentos de superficies planas, consta de momentos estáticos o momentos de primer orden, que si bien tienen una aplicación posterior, su aplicación directa es la determinación de baricentros de piezas. Es la determinación de baricentros de piezas. O sea, vamos a dar el ejemplo de una pieza de una forma arbitraria y determinar el baricentro de esa pieza.
Eh, es decir, bueno, pero ¿para qué determinar el baricentro de una pieza si yo las piezas habituales, las secciones habituales, las tengo tabuladas en cualquier manual de ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica o lo que sea? Es que justamente no todas las piezas tienen las formas de esos manuales. Por ejemplo, el doble T, el perfil doble T, es un perfil que no está dentro de esas tablas. Está dentro de las tablas que también están subidas al web campus de perfiles doble T. Entonces, la parte de momentos estáticos sirve bastante para los efectos de determinar baricentros. Y la que vamos a utilizar, ahí tenemos una tabla en pantalla, perfecto, muchas gracias. Y la parte que más vamos a utilizar es la de momentos de segundo orden o momentos de inercia. Es esta IX que ven acá y esta SX que ven acá, que acá están con IY y SY y esta explicación está en ese apunte. Y si no le entienden, después cuando les toque hacer el ejercicio no van a saber por dónde entrar a la tabla. ¿Sí? Que aprovecho y pido la que dice IPN, que es la segunda hoja por ahí, y la que dice IPB, empiecen a traer la impresa, porque les va a servir para resolver los ejercicios y obviamente la necesitan impresa para el parcial y el final. Así que empiecen a traer estas dos imprimidas, IPN y IPB, imprimidas no impresas, yo, se imaginarán, ya estoy en otro nivel. Pero quería mostrarles cómo es también. Es una tabla de doble entrada. Esto es la designación que les contaba de lo que es el perfil. Con este numerito el ingeniero sabe perfectamente a dónde va a ir. Y acá tienen todas las características propias del material. Dimensiones, relaciones, área, peso, el momento de inercia. Y bueno, van teniendo distintas dimensiones. Y este XXY es el que explica ese apunte. Entonces, insisto, léanlo. Arranquen a hacerse, por lo menos a tener un breve entendimiento de ese concepto. Sí, o sea, el orden de avance con esto sería pegar una leída rápida, rápida no quiere decir sin entender, entendiendo y planteando las dudas, del apunte de resistencia de materiales que más o menos lo hemos seguido en esta clase. Después, a partir del jueves, vamos a empezar a ver las aplicaciones de esto, sí, con un pequeño repaso de lo que vimos hoy, como para fijar los conceptos. Luego, el apunte de superficies, momentos de superficies planas, el cual les va a dar, y en particular en el de momentos de inercia o momentos de segundo orden, les va a dar los conceptos para interpretar bien la tabla que tenemos en pantalla. Porque no solo mirar la tabla, sino mirar los dos gráficos que tenemos arriba, donde está el corte de la sección doble T y PB, porque los números que indica esa tabla, que indica ese dibujito, están relacionados con los números que tenemos en las distintas columnas. Es una tabla que nos da características geométricas de la sección. Esas secciones vienen dadas por producción industrial en vigas de 12 metros de longitud. O sea, en todas las barras de acero, rieles ferroviarios salen en 12 o 18 metros de longitud. Y las secciones son, la forma de la sección es la que tenemos en los gráficos que están en la parte superior de la tabla. Y, como les decía Steffi, la designación me da las dimensiones. O sea, para cada designación voy a tener una altura, un ancho, un espesor. Entonces, no solo utilizar la tabla, sino que para utilizar la tabla tienen que saber qué es lo que están viendo, y eso está en el apunte de momentos de inercia. Y es importante que vean el gráfico, estos dibujitos que tenemos por arriba de la tabla, para saber a qué dimensiones hace referencia los números que tenemos abajo. Son dimensiones geométricas. Toda la tabla, fíjense que las unidades son todas milímetros, centímetros cuadrados, centímetros al cubo, centímetros a la cuarta. Ojo con las unidades en esta segunda parte de la materia. Ojo con las unidades. Hay una sola tabla, hay una sola columna de la tabla que habla de peso. Fíjense, la
1, 2, 3, 4, la quinta columna, que dice peso en kilogramos por metro, esa columna hace referencia a que estos perfiles son barras de acero. Está en función del peso específico del acero. El peso específico del acero, que está en 7.800 kilos por metro cúbico, multiplicado por la superficie, que es lo que está en la cuarta columna, que dice AG en centímetros cuadrados, eso es la superficie del perfil, o sea, el área rayada en los gris oscuro que tenemos en el dibujo. Esa área, por el peso específico del acero, nos da el peso del perfil en kilogramos por metro. ¿Le suena kilogramos por metro? Es una carga distribuida, es el peso propio del perfil. Es una de las novedades que tenemos en la segunda parte de la materia. Como le dije, ya no es el material ideal sin peso propio y con resistencia infinita. Ahora tiene peso propio y ese peso propio lo vamos a utilizar. Estas tablas están pensadas y están utilizadas para el acero, porque son perfiles de acero laminados que tienen esa quinta columna del peso en kilogramos por metro dependiendo de sus dimensiones. Obviamente, más grande el perfil, más peso por metro tienen. Pero excluyendo esa columna de peso, los demás son dimensiones que vienen de la parte geométrica. O sea, yo puedo hacer un perfil de acrílico o de plástico. Si respeto a las dimensiones que tengo ahí, voy a tener el mismo momento de inercia, el mismo momento estático, la misma superficie. En ese sentido, dimensionalmente yo podría hacer un perfil de aluminio o de plástico o de acrílico. Obviamente, de plástico o de acrílico no me van a servir estructuralmente, me van a servir como ejemplo de demostración para ver cómo es el perfil. Yo voy a utilizar un perfil metálico, un perfil de acero. Pero les repito, las columnas que tenemos denominadas como I sub X o I sub Y van a ser los momentos de inercia de esa superficie respecto del eje XX y del eje YY que tienen en el gráfico superior. Entonces, vayan familiarizándose con esos conceptos de momento de inercia y vayan familiarizándose con las tablas, porque si no después en el parcial y eventualmente en el final no saben para dónde agarrar con la tabla. O entran en una columna que no corresponde. Y fíjense que cada columna tiene el encabezado, el nombre de la dimensión que estamos trabajando y la unidad con la que estamos trabajando. O sea, es muy fácil de utilizar. Y eso, sumado a las unidades que vamos a tener como en las fórmulas, nos va a dar los resultados que queremos obtener. Entonces, vuelvo a insistir, lean el apunte. Y después, imprímanse las tablas, como dijo Steffi, mírenlas, léanlas, sepan cómo entrar, sepan más o menos los valores, no de memoria, obviamente sería un disparate, pero digamos qué es cada valor, qué significa o qué representa cada valor, eso. La tabla, ya les digo, va a estar a disposición, la va a tener cada uno y la va a utilizar en el segundo parcial y en el final. Entonces tráiganla para el segundo parcial, para el final y para las clases, ¿no? Así, digamos, hacemos la cosa más ágil. Bueno, de mi parte no mucho más. No sé, Steffi, si querés agregar algo más. No. Si les quedó claro, si tienen dudas. O sea, nosotros llegamos hasta acá. Ahora está un poco el esfuerzo de ustedes de leer atentamente el apunte, de mirar las tablas, como les decía recién, y con esas dos herramientas vamos adelante con la segunda parte de la materia. Que, Sí, la como les clase que digo, viene, no es... solo comentar, la Sí, clase que viene va a ser una primer parte de devolución de exámenes. sí, La idea es que nos sentemos con cada uno a ver, más que nada con los que desaprueben, como para ver bien los errores. O bueno, ni siquiera con los que desaprueben, con los que no se saquen 10, porque el 10 es el examen perfecto, con lo cual no hay nada que corregir, con el resto para que vean correcciones y tengan en cuenta tanto para el recuperatorio o final como corresponda.
Y después vamos a arrancar ya con las fórmulas y el contenido real de lo que van a ser los ejercicios de la segunda parte. Así que quedan muy pocas clases, muy pocas, porque primero que dedicamos mucho tiempo a la primera parte, segundo que se pasa volando, con lo cual sean conscientes de lo poco que queda. Si les va mal en el examen, sepan que tienen 2 exámenes al hilo, porque es el segundo parcial y después el recuperatorio. Y si les va bien, no se cuelguen. Y voy a empezar a recordar y comentar que menor cantidad de 25 alumnos va a oral, tanto adelantado como regular. Para que lo sepan. Creo que eso es todo lo que yo tenía en mente a nivel comunicaciones. No sé si queda algo más. No, está bien, está bien. Insisto con el tema de la lectura. No sería ni práctico, ni cómodo, ni entretenido ponerme a leer el apunte en clase porque no tiene sentido, lo tienen que leer cada uno de ustedes. De la misma manera que para el primer parcial nosotros desarrollamos algún ejercicio en clase, pero digamos, el hecho de ustedes de hacer ejercitación en casa no tiene reemplazo eso, o sea, no podemos hacer 20 ejercicios en clase porque no llegamos a tiempo. La parte de lectura y apreciación de esos contenidos tiene que ir por parte de ustedes, por supuesto con la guía nuestra. Y efectivamente, en la próxima clase vamos a destinar el tiempo que haga falta para que cada uno sepa por qué se sacó la nota que se sacó. Va del 10 al 2. El rango es amplio. En particular, los que le fue más o menos o los que le fue mal, para saber dónde tienen que reforzar los conceptos. Y aún el que se sacó 10, a ver, bueno, sí, te sacaste 10 fenómenos, hiciste la cosa bien, seguí así. De todas maneras, lleva menos tiempo analizarlo, pero de todas maneras considero que no es tiempo perdido. Es importante que cada uno sepa lo que hizo y dónde tiene que reforzar el conocimiento. Así que si no hay nada más o no hay alguna pregunta, cerraríamos acá. No, profe, no hay ninguna pregunta. Bueno, lean un poco, por favor. Lean un poco que no hace mal. Y le va a ser de utilidad. Ok, dale. Bueno, les devolvemos un ratito entonces. Por favor, de nuevo, con la condición de que lean. Dios querido, yo ya me veo venir cuando empecemos a dar flexión. Pero bueno, que disfruten el resto del fin de semana. Vamos a estar subiendo las notas muy probablemente mañana o el lunes, así que eso. Cualquier cosa me escriben por Teams. Muchas gracias, profe, dale. Muchas gracias, nos vemos. Chao, buena Chao, semana. Gracias, chao. Chao, nos profe. vemos. Chao, buen fin de. Chao, chao. Chao, buen fin de. Muchas gracias, buen fin de. Chao, gracias.